funciones son la representación de un conjunto químico que utiliza símbolos y subíndices. Los símbolos son lo que representan los elementos y los subíndices representan la cantidad de elementos. Ahora voy a hablar sobre nomenclatura. La nomenclatura es un conjunto de reglas que utilizamos para nombrar los compuestos inorgánicos. En la química se utiliza IUPAC, Unidad Internacional de Química Pura y Aplicada. Ahora les voy a hablar un poco sobre número de oxidación y valencia. Los números de oxidación es la cantidad de electrones que puede perder o ganar un elemento. Y la valencia es la cantidad de veces que se puede combinar un elemento con otro. Existen dos tipos de valencia, valencia iónica y valencia covalente. La valencia iónica es cuando se pierde o se ganan electrones. La valencia covalente es cuando no se pierden ni se ganan, sino que se comparten los electrones, los elementos. Funciones químicas y grupos funcionales. Las funciones químicas son el conjunto de compuestos y sustancias con características que se identifican con un grupo. Los grupos funcionales es el átomo, grupo de átomos que permiten a funcionar a un grupo químico. Por ejemplo, la función química del ácido que tiene como referencia el grupo funcional H. Mi nombre es Brandy Lorena Vanegas Rada y yo le vengo a dar inicio y les vengo a desglosar un poco de lo que vendría siendo el tema de los óxidos. Primeramente voy a comenzar dando una pequeña definición de qué son los óxidos. Los óxidos son un grupo de compuestos químicos formados de la unión de un elemento metal o no metal más el oxígeno, como por ejemplo el óxido de nitrógeno, el óxido de calcio o el óxido de plomo. En algunas ocasiones estos óxidos suelen generar una capa de color rojiza en algunas superficies de hierro. Esto es producto de una oxidación que se genera al momento de esta superficie tener contacto con el agua o con alguna humedad. Un claro ejemplo de esto podría ser en nuestras casas las puertas y ventanas, que podemos notar que con el paso del tiempo se suelen oxidar debido a esto, a que tienen contacto ya sea con el agua o con alguna humedad. Las características generales de los óxidos podemos encontrar que estos suelen ser más duros y más densos que los hidróxidos. También podemos encontrar de que estos tienen una elevada fusión, lo que significa de que estos requieren de una mayor cantidad de energía, en este caso de calor, para poder fundirse. También los óxidos cuentan con una baja solubilidad, lo que significa de que que tienen poca capacidad para disolverse. Entre estas características generales también podemos encontrar que los óxidos se pueden encontrar a temperatura ambiente en diferentes estados de la materia, como lo sería en el estado sólido, líquido o gaseoso. Ahora pasamos a cómo se dividen los óxidos. Los óxidos se dividen según la estequiometría del compuesto en óxidos binarios o mixtos. Los binarios, que como ya lo dije anteriormente, son el grupo de compuestos que están formados por un elemento que puede ser metal o no metal más el oxígeno. Y los óxidos mixtos son el grupo de compuestos químicos pues, que está formado por dos elementos distintos más el oxígeno. Los óxidos también los podemos nombrar dependiendo de la cantidad de átomos de oxígeno que estos posean. Si poseen un átomo de oxígeno, el nombre que se le daría al óxido sería monóxido. Si poseen dos átomos, el nombre que le daríamos sería dióxido. Si poseen tres átomos, se le llamarían trióxidos y así sucesivamente. Mi nombre es Ana Jiménez y voy a hablarles de las propiedades de los óxidos. Los óxidos suelen ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que es un gas, y el óxido de hierro, que es un sólido, pueden tener una amplia gama de colores. Algunos suelen ser incoloros, mientras que otros pueden tener colores fuertes, como serían un rojo, un negro o un amarillo. Tienen puntos de fusión y ebullición bajos y altos. ¿Por qué? Porque los óxidos se dividen en ácidos y básicos. Los óxidos básicos tienen puntos de fusión y ebullición mucho más altos que los óxidos ácidos. Los óxidos reaccionan con agua. Los óxidos ácidos, al reaccionar con agua, producen
yo estoy respirando y aquí ya yo estoy produciendo óxido, porque es el dióxido de carbono. Nosotros en nuestra casa tenemos herramientas, nuestros países tienen herramientas. Esas herramientas tienen óxido de hierro y más cuando alguna sufre una corrosión, ahí está el óxido de hierro mucho más. También, cuando nosotros tenemos la ceniza, esa ceniza contiene óxido de hierro, óxido de aluminio y óxido de titanio. Algo tan sencillo como los cubiertos, las cucharas, los tenedores, los cuchillos, ellos tienen óxido de titanio y óxido de níquel. La cerámica, los platos de cerámica, las tazas, esos contienen óxido de silicio. Ahora les voy a explicar cómo se utilizan los óxidos en la industria. Los óxidos tienen muchos usos en las industrias. Por ejemplo, el óxido de fósforo se utiliza para producir fertilizantes. El óxido de silicio se utiliza para producir detergentes y para producir cerámicas, para producir vidrio. El óxido de aluminio se utiliza para producir productos farmacéuticos. Las pinturas se producen con óxido de titanio. Los ladrillos, que están en todas partes, se producen también con óxido de magnesio. En fin, los óxidos tienen múltiples usos en la industria y los encontramos prácticamente en todas partes de nuestra vida cotidiana. Bueno, mi nombre es Daniela Santos y le voy a hablar de los tipos de óxido. El estado de oxidación es la cantidad de electrones que tiene un átomo que accede o adquiere para una reacción química y así obtener una estabilización máxima. Pero hay que tener en cuenta los diferentes conceptos, por ejemplo, los electrones, que es una carga negativa que tiene un elemento, los átomos, que es una unidad básica de un elemento, y las reacciones químicas, que son la unión entre una o más sustancias para obtener otra. También tenemos en cuenta los superóxidos, que los superóxidos son compuestos binarios, y los superóxidos, que son enlaces de sustancias con óxido-óxido y un número de oxidación. Pero bien, ahora vamos a los tipos de óxidos. Tenemos los óxidos básicos, que son los óxidos básicos que están unidos por un metal o el oxígeno, que al formar contacto con el agua forman unos hidróxidos básicos. Ejemplo, dióxido de aluminio. El segundo que tenemos el óxido ácido, que al contrario de los básicos, se forma por el óxido de no metal y el oxígeno, que al contacto con el agua forman osácidos. Ejemplo, dióxido de carbono. El tercero que tenemos son los óxidos anfóteros. Los óxidos anfóteros pueden funcionar de dos maneras, tanto como básicos y como ácidos en una reacción. Ejemplo, tenemos los dióxidos de carbono y el óxido de aluminio. En el cuarto lugar tenemos los óxidos de reducción. Esto nos dice que el estado de oxidación, óxido de reducción, en la transferencia de electrones, dice que un agente oxidante cuando gana electrones, su número de oxidación disminuye, y cuando el número de reductor pierde electrones, aumenta su número de oxidación. Ejemplo, tenemos cuando el cobre reacciona con el oxígeno con un ácido de cobre, pero al separarse se reduce. Ahora bien, seguimos con el quinto, que son los óxidos de carbono, también conocido como dióxido de carbono. Es un gas inoloro que lo podemos encontrar en la atmósfera cuando respiramos, en las combustiones y en las fermentaciones. Ejemplo de ello tenemos el óxido de carbono, CO2. En sexto tenemos el óxido neutro, que como su nombre lo dice, no interfiere con el pH del agua. ¿Por qué? Porque no contiene ni ácidos y no contiene hidróxido. Ejemplo, monóxido de carbono puro. ¿Por qué en romano? Porque esto se debe a una ley en la nomenclatura que mi compañero más adelante le explicará cada una de ellas. Seguimos de óxido mixto. Como su nombre lo indica, aquí se presentan dos relaciones en este óxido mixto, que consiste en la separación de un óxido, el mismo sólido que tenemos acá, ferroso y férrico. También aquí se presenta una nomenclatura de nico y enoso.
Seguido tenemos el óxido nitroso. ¿Qué quiere decir de esto? Que es un gas incoloro con un olor dulce que al ser inhalado puede provocar efectos, alucinaciones, euforias. Si tiene mal uso, puede ocasionar daños en las vías respiratorias y también lluvias ácidas que hacen contacto con el ambiente, el calentamiento global. Su estructura molecular es N2-óxido, que aquí lo podemos ver, óxido de nitroso. Y por último, podemos darnos cuenta que los óxidos es parte de cada uno de nuestra vida cotidiana, tanto como en la industria como el medio ambiente. ¿Qué es la nomenclatura? La nomenclatura es un conjunto de reglas establecidas por la IUPAC para nombrar los compuestos químicos de una manera universal y sistemática. Esta está dividida en tres ramas, la cual es la nomenclatura sistemática, la nomenclatura de stock y la tradicional. La sistemática usa prefijos numéricos para saber la cantidad de átomos que tiene un elemento compuesto. Por ejemplo, el dióxido de carbono. Aquí usamos la sistemática para saber que el dióxido de carbono tiene un átomo de carbono y dos de oxígeno. Aquí se aplica la nomenclatura sistemática. La nomenclatura de todo es un poco diferente, pues ya se utiliza números romanos y esto se utiliza solamente para saber el estado de oxidación de un elemento. El estado de oxidación más el número de átomos que tiene el compuesto. La nomenclatura tradicional también es un poco diferente, ya que esta utiliza sufijos como son oso o inco para saber el estado de oxidación de diferentes metales. Aquí como pueden ver, óxido férrico es un metal y aquí se utiliza el sufijo ico que indica que este tiene un grado de oxidación de 3. La nomenclatura en sí. En el caso de los no metálicos, como su nombre lo indica, es un elemento no metálico. Aquí vemos el carbono con un oxígeno forman dióxido de carbono. Estos últimos, algunos cuando se disuelven en agua, forman un ácido. En los óxidos es muy importante ya que esto nos permite calcular precisamente la cantidad de reactivos y de productos que se producen durante una reacción química. Esto se utiliza fundamentalmente en la industria, en la metalúrgica e incluso en la vida cotidiana. Bueno, mi nombre es Milton Romero y yo les voy a hablar sobre la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática es una de las más utilizadas y considerada una de las más sencillas al momento de nombrar algún compuesto, ya que en la nomenclatura sistemática no hacemos uso de los estados de oxidación, que los estados de oxidación son aquellos números que encontramos aquí en el exponente arriba del compuesto químico. A eso no les vamos a dar utilidad. Debemos tener en cuenta que en la nomenclatura sistemática y en el desarrollo de otras nomenclaturas siempre leemos de derecha a izquierda. Eso quiere decir que primero vamos a nombrar el óxido, en este caso, y después el hierro. Este tipo de nomenclatura utiliza unos prefijos numéricos que son mono, di, tri, tetra, penta, hexa y hecta. Estos son los prefijos más normales que vamos a encontrar. Entonces, teniendo en cuenta las definiciones que ya hemos dado, podemos nombrar a este elemento de esta manera. Supongamos que tiene número de átomos, dos números de átomos en el oxígeno. Lo que tenemos en cuenta en el momento de la nomenclatura sistemática es el número de átomos que tenga el compuesto. En este caso el oxígeno tiene 2, entonces sería dióxido. Y el hierro no tiene número, pero cuando está vacío se sobreentiende que tiene un 1. Y este 1 en los prefijos no tiene nombre. En este caso sí, pero es el óxido. Pero en el compuesto complementario no, entonces se pondría el dióxido de hierro. Y así lo vamos utilizando en todo tipo de compuestos que vayamos a utilizar. Por ejemplo, en un hidróxido, que los hidróxidos son aquellos que tienen presencia de oxígeno y de hidrógeno. Por ejemplo, los hidróxidos los podemos encontrar también con esta nomenclatura y con este mismo patrón.
compuesta por el alemán Alfred Stock en 1919. La nomenclatura de Stock tiene tres conceptos básicos, como podemos verla. Números romanos, utiliza el sufijo "ico" y el sufijo "oso". Bueno, aquí como podemos ver, yo puse un ejemplo, óxido carbónico, ya que tiene un estado de oxidación mayor, se le pone el "ico". Cuando tiene un estado de oxidación menor, sería el óxido. Y al final se le pone los números romanos, como está la ley de Alfred Stock. Entonces ya sabemos que la nomenclatura de Stock busca identificar la carga de iones metálicos y los estados de oxidación, como lo vemos aquí en esta.